Hola, bienvenidos sean todos a esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, tiempo que dedicamos precisamente a considerar la bendita palabra y en el cual estamos inmersos a lo largo del Evangelio de Mateo, considerando ya el capítulo 23. Te invito a que te prepares allí para cómodamente con tu Biblia, material de nota, etcétera. Comencemos este tiempo juntos en la bendita palabra de Dios. Señor y Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, en esta hora venimos a ti para buscar de ti instrucción, consuelo, ayuda, Dios, dirección, palabra para nuestra vida diaria. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo y que nos guíes a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en esta porción del capítulo 23 de Mateo, que ya estábamos considerando prácticamente finalizando en la ocasión pasada, y vamos precisamente a los últimos elementos que nos quedaban pendientes de este texto. Así que leemos y continuamos allí donde nos quedamos. Dice el texto, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ya habíamos en este texto explicado perfectamente en la vez pasada, tomamos tiempo para eso, lo que era un prosélito. Eso creo, espero que haya quedado claro, pero de todas maneras siempre te queda la posibilidad de volver a las sesiones anteriores que quedan grabadas para que lo repases. O si no tuviste la oportunidad de poder participar, pues ahí está para que la puedas ver. Entonces vamos a continuar allí donde nos quedamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice Jesús, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Entonces, entender aquí que el propósito de los fariseos no era que ese prosélito se hiciera simplemente judío. Ya explicamos todo este tema, cómo estaba en auge esto en los tiempos de Jesús, sino que buscaban prácticamente convertirlo en un fariseo más. Es decir, no solamente que las personas que aceptaban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que aceptaban la ley de Dios dada a través de Moisés, que aceptaban integrarse a la comunidad de fe, se hicieran judíos en cuanto a su fe precisamente, sino que dentro del judaísmo, con la línea de esta secta de los fariseos, la secta más radical. Entonces, era como llevarlos justamente a ese ámbito más estricto de la fe judía. Entonces, era una búsqueda de prosélitos no solamente del judaísmo, sino del fariseísmo. Ahora, resulta que con frecuencia los nuevos convertidos terminan siendo más legalistas y ritualistas que los propios fariseos. O sea, se iban al extremo, como dice el dicho, se hacían más papistas que el Papa. Es decir, que abrazaban la fe judía, predicada por estos fariseos en su momento, y resultaba ser que terminaban cuando se hacían judíos y seguidores de los fariseos, se hacían más fariseos que los mismos fariseos, o sea que se hacían peores. Entonces era realmente esta la crítica que le está haciendo aquí Jesús. Y ciertamente, hoy podríamos estar cometiendo en algunas iglesias o en algunas denominaciones errores guardadas para proporciones algo parecido. Cuando buscamos que la gente se convierta a nuestra denominación o a nuestra iglesia local y no a Cristo. Sí, le hablamos de Cristo y todo lo demás, pero muchas veces con la idea de llevarlo a nuestra línea de pensamiento, a nuestra congregación local, a nuestra denominación, que ciertamente estamos claros que no son ni las iglesias locales ni las denominaciones las que salvan. Somos creyentes en Cristo Jesús, por eso somos cristianos, pero obviamente somos llamados a congregarnos y por eso tenemos una iglesia local donde nos congregamos y por eso pues hay organizaciones que para mantener un marco
administrativo, pues se agrupan y de ahí vienen las denominaciones, en donde ciertamente hay diferencias doctrinales, pero siempre sabiendo que la verdad única de la salvación en Cristo Jesús tiene que ser común de toda denominación cristiana. Pero ciertamente, a veces hacemos como estos fariseos, que sí les hablamos de Cristo a las personas, pero a veces cometemos el error de pensar que serán creyentes verdaderos en la medida que se integren a nuestra denominación o a nuestra iglesia local, lo cual no debe ser. Si hablamos a las personas de Cristo es para que ellos tomen su decisión por Cristo y luego también ellos tomen su decisión de dónde congregarse, cosa que sí se les debe aconsejar, de que se congreguen en una iglesia de sana doctrina, pero no pensando en traerlos para mi congregación, para mi denominación. Eso es importante que no cometamos ese error. Dice, sigue diciendo Jesús, criticando a los fariseos en este ay. Y una vez hecho, es decir, una vez que han convertido aquel prosélito, aquel gentil al judaísmo, pero sobre todo de la línea farisaica, una vez hecho prosélito, dice, una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Precisamente por lo que ellos hacían con ellos. Entonces aquí Jesús les reprocha a los fariseos porque procuraban precisamente hacer a estos prosélitos seguidores de ellos y no de Dios. Seguidores de ellos y no de Dios, que es lo que venimos mencionando. Y al convertirse en este tipo de judíos legalistas, que como decíamos muchas veces, el convertido se convierte en más legalista en este caso que el mismo judío fariseo legalista, eso lo hace que termine más lejos de Dios que lo que estaba antes. Porque ahora resulta que ha cambiado una vida mundana por una religión muerta que sencillamente es legalista, que pretende por sus propios méritos ganarse el favor de Dios y entonces queda más lejos de Dios porque entonces queda esclavo de sí mismo y ya no de Dios que le ofrece salvación en Cristo Jesús. Entonces ciertamente esto hacía que estas personas terminaran lejos de Dios y por eso Jesús dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. O sea que ya lo eran porque no eran, estaban alejados de Dios, pero ahora al ser convertidos por los fariseos, terminaban en un legalismo que se iba al otro extremo. Y eso los alejaba también de Dios. Y por eso Jesús dice, lo hacen hijos del infierno. Y hijos del infierno, toda vez que usted encuentra en el texto hijo de paz, hijo de tal cosa, es porque ese era un término, una manera de los judíos o del hebreo de decir que esa persona se identificaba con esa característica, por ejemplo, con la paz. Pero en este caso era digno del infierno. Al decir que esa persona era hecha hijo del infierno, era que su conducta última lo iba a llevar a la perdición eterna. Entonces, por eso Jesús critica aquí a estos fariseos en que en su proselitismo lo que hacían era apartar a las personas de Dios en lugar de acercarlas a Dios. Y eso es realmente terrible. Si, eh, si no ayuda, que por lo menos no estorbe, diría uno, ¿no? Estas personas no solamente no llevaban a las personas al correcto camino de salvación, sino que más bien terminaban alejándolo hacia el otro extremo. Bueno, terminamos allí, es la última consideración que queríamos agregar a ese texto y vamos al siguiente ay. Estamos ahora en Mateo 23, 16 al 22. Sigue esta serie de ayes que venimos considerando ya hace algunas sesiones y vamos a la siguiente. Dice así, en este caso Mateo 23, 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él
y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ven aquí la recomendación, la exhortación que hace Jesús a estos fariseos en cuanto a su error. Realmente vamos a ver, muy terrible lo que ellos hacían con el pueblo al enseñar falsamente. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, dice Jesús. Fíjate que esta es la única de todas las admoniciones, de las 8 que estamos considerando, en que Jesús no llama hipócritas a los escribas y fariseos. Es la única. En todos los demás, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esta es la única en que no les llama así. En este caso, ¿qué les dice? Guías ciegos que no sé qué será peor, ¿no? Pero es la forma en que él, porque están tratando de guiar al pueblo, pero ¿qué resulta? Que estaban espiritualmente ciegos y lo peor, no lo sabían. Ya es peor, ya es malo ignorar algo, pero lo peor es que cuando no sabes que lo ignoras y crees que sabes y lo que haces es desviar a otros. Mira, en cuanto a esta ceguera espiritual que tenían los religiosos de Israel para el tiempo de Jesús, mira lo que dice Romanos 2, 19 al 20. Dice el Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a los judíos. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Es decir, ellos tenían la confianza que tenían el conocimiento, ellos creían que sabían cuál era la forma correcta de relacionarse con Dios. Nada más alejado de la verdad, por todo lo que hemos estado considerando a lo largo de este estudio de la relación de Jesús con estos fariseos y demás religiosos. En 2 Corintios 3, 14 y 15 también habla de esta ceguera espiritual de los religiosos en Israel. 2 Corintios 3, 14 y 15 dice que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, todos estos judíos que rechazaron a Jesús mantuvieron ese velo que les impedía ver realmente que Cristo Jesús cumplía con todas las profecías del Antiguo Testamento, que era el Mesías y que venía a cumplir precisamente todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había declarado. Pero ellos, como tenían un velo y no lo sabían, seguían adelante pensando que estaban guiando por buen camino a los demás. Pero el pueblo que los seguía, tristemente, terminaría extraviado, tristemente. Como dice el texto de Mateo 15, 14, precisamente Jesús hablándole a estos religiosos con respecto a esta condición de ceguera espiritual. Mateo 15, 14 dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Importante. Ambos caerán. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y esa era la doble culpa que tenían estos religiosos. No solamente por rechazar a Jesús, sino por guiar a otros a apartarse de Jesús. De tal manera que tenían doble culpa. Rechazar la salvación y que por sus enseñanzas hacían que otros rechazaran la salvación. Guías ciegos que guiaban a ciegos. Y obviamente ambos iban a caer en el hoyo, como dice el proverbio que expresa el Señor Jesús en Mateo 15, 14. Y de ahí, para nosotros la reflexión, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo hombres? ¿Estamos siguiendo seres humanos? Recuerda, los seres humanos somos falibles. Sigue a Cristo, sigue su palabra, mantente fiel a Él y ciertamente sometido a las autoridades que Dios establece, pero no para seguirles como si fueran ellos los que te van a llevar a la vida eterna en una forma totalmente express, como dicen, sabiendo buscar en cada enseñanza, como el mismo Pablo expresa, examínalo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, no estemos siguiendo hombres. El mismo Pablo lo dice a los corintios. Ustedes unos dicen que son de Pablo, el otro dice que son de Apolo, e incluso por ahí mete a Cefas también, o sea, Pedro.
No debemos estar buscando partidos en base a hombres. Siempre seguir a Cristo y sus enseñanzas expresadas en su palabra. El error de estos guías ciegos era grande, pero peor que estaban guiando a otros que los seguían a ellos. Fíjate a quién estás siguiendo. Ay de vosotros, guías ciegos, les exclama el Señor Jesús. Y este hay, y este de ahí, ¿por qué? Porque vamos a ver por qué Jesús expresa este hay en contra de ellos y le llama guía ciego. Porque vamos a ver que lo que va a criticar Jesús es la argucia, la artimaña que estos escribas y fariseos hacían para dispensar, o sea, exonerar de la obligación de un juramento. Algo terrible, porque eso va en contra totalmente con la palabra, de que darle una enseñanza que le permitía al pueblo sentirse cómodo faltando a un juramento. Y lo hacían por afán de lucro. Ese, vamos a verlo más adelante, la lógica de este argumento, que lo que hacían ellos para que al permitirle al pueblo faltar a un juramento, la motivación para enseñar este tipo de falsa interpretación de la palabra era porque deseaban incentivar en el pueblo conductas que los enriquecieran a ellas. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ahora, por eso un hay tremendo que Jesús les endilga. Ahora, debido a la falta de cumplimiento de los juramentos, porque usted sabe, los seres humanos somos falibles. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, y eso no es de ahora, eso viene desde los primeros tiempos. Bueno, en la antigüedad, como Dios conocía que los hombres tenían esa tendencia a faltar a cumplir sus promesas, sus juramentos, Dios dispuso que el juramento fuese hecho en su nombre, es decir, en nombre de Dios, para que no pudieran faltar, definitivamente, porque era en el nombre de Dios. Deuteronomio 6:13, fíjate lo que dice Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Uh-huh. Sin embargo, y además, perdón, en Deuteronomio 10:20 dice, Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. De tal manera que ahí reitera el Señor que definitivamente es por su nombre que debes jurar, como para comprometer al pueblo que cualquier cosa que se jurase era al final en el nombre de Dios. O sea que no había juramento que se escapara de ser en el nombre de Dios, para que no faltaran al mismo, porque precisamente era algo sagrado. Así, al hacer esto, quien incumplía un juramento era perjuro, ciertamente, por faltar al juramento, pero también quebrantaba el tercer mandamiento al faltar al nombre de Dios, como dice Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pues está faltando a un juramento en el nombre de Dios. Y Levítico 19:12 dice parecido, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pues definitivamente que para salvaguardar que la gente no faltara a sus juramentos, Dios dispuso que fuera en su nombre, porque si lo hacían, estaban yendo en contra de ese tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, y eso entonces acarreaba una consecuencia realmente terrible. Entonces, el pueblo tenía que estar advertido de esto para que no faltara nunca a sus juramentos. Y saber que el que juraba por Dios se ponía bajo maldición en caso de incumplir, por lo que acabamos de leer. Entonces era como quien dice, estar expuesto a todo lo que pudiera venir después como consecuencia. Por eso lo duro y lo tremendo de este hay, porque los fariseos, como vamos a ver, enseñaban al pueblo a faltar a su juramento cuando realmente se debía considerar que todo juramento al final involucraba a Dios. Dice, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces, fíjate lo que ellos enseñaban. Dice, si alguno jura por el templo no es nada.
Pero si juran por el oro del templo, es deudor. Ahora, aquí entonces los escribas y fariseos enseñaban que jurar por el templo no obligaba. O sea, si tú jurabas por el templo, no estabas 100% obligado a cumplir, no era vinculante, como dicen los abogados. Pero si jurabas por el oro que estaba en el templo, entonces ahí sí estabas obligado. Una enseñanza totalmente contraria a lo que enseñaba la palabra de Dios. Ahora, el oro del templo se refería al oro este que era producto de las colectas. No era el oro que había en las paredes o en algunos puntos, sino el oro que era producto o el tesoro que era producto de las colectas por las ofrendas que la gente daba. ¿Recuerdan la ofrenda de la viuda, por ejemplo? Entonces, era el producto de ese tipo de ofrendas y que era el llamado corbán, el corbán. Toda ofrenda que se daba al templo, ofrenda a Dios, era corbán. Entonces, ese era el famoso oro del templo. Entonces, decían estos fariseos que si se juraba por el templo, bueno, puede que cumpla, puede que no, pero por el tesoro, ajo, ese sí era importante que lo cumplieras. Fíjate qué terrible error. Ahora, en este sentido, esta enseñanza de que si se jura por el templo no es nada, pero el oro sí es importante cumplir, implica que jurar por el santuario no era vinculante, pero por el tesoro sí. Fíjate qué terrible, ¿no? Entonces mira dónde llevaba esta argucia, esta artimaña. La gente que iba a pensar o que iba a terminar pensando que el oro era más importante que el templo, porque te están diciendo que si juras por el templo, no es tan relevante, si no cumple no pasa nada, pero el oro sí, fíjate. Y al pensar así, ¿qué iba a hacer el pueblo? Ofrendar más, porque le estás diciendo que lo importante es el tesoro, que es producto de las ofrendas, que el mismo templo. Entonces, a esa lógica era la que ellos querían llevar al pueblo. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos se benefician, todos estos religiosos, líderes religiosos, se benefician de esas ofrendas que eran utilizadas para la administración del templo. Y usted sabe que por ahí se colaba alguna mano, como dicen, mete la mano o mete la pata, pero como era que decía Alan, por ahí, se puede meter la pata pero no la mano. Pero bueno, aquí estos metían mano y a manos llenas en el tesoro del templo. Y allá es donde ellos querían llegar, a que la gente ofrendara más porque valoraba más el tesoro del templo y al final ellos se beneficiaban de esto. Ellos estaban claritos en cuál era el resultado de su argucia. Y por eso Jesús aquí les lanza este ay. Y le dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Insensatos y necios, fíjate cómo le dice. Eso aquí le hace una pregunta retórica. Aquí, lógicamente, es retórica porque la respuesta es evidente, porque es lógico. ¿Qué es mayor? ¿El, el oro, que es la ofrenda que está en el templo, o el templo que santifica al oro? Lógicamente, el mayor es el templo que santifica al menor, que es el oro. Así que la respuesta era evidente, no tenían que ponerse a buscar en Google ni ir a la concordancia, ni mucho menos. Es como el cargo de un cargo X, vamos a decir el de presidente. Ese cargo de presidente es más grande que la persona que lo ocupa y lo ocupa, digamos, temporalmente. La persona, Juan González, que en un momento dado es elegido presidente, durante su periodo presidencial, tiene una investidura que le da cierto respetabilidad, cierto gobernabilidad, etcétera, porque es el presidente, pues es el cargo realmente. Una vez que él termina eso, es otro ciudadano más y que quizás se le va a considerar porque fue presidente y demás, pero esas prerrogativas son inherentes al cargo, no a la persona. Entonces es importante distinguir una cosa de otra. Es acá. Aquí el oro era santificado por el templo, que era la casa de Dios, donde se ofrendaba y entonces tenía ese valor. Pero por sí solo no tenía valor. Tenía valor en la medida que era parte de lo que se entregaba a Dios y era Dios el que santificaba el templo y por tanto lo que había en él. Entonces definitivamente que estas personas
estaban ignorando algo muy evidente y no lo ignoraban por falta de conocimiento, sino por malicia, para promover que hubiera más ofrendas y ellos aprovecharse de aquello. Y es que el templo era el lugar donde Dios se manifestaba, por lo cual era de mayor valor, evidentemente. Entonces, esto no era algo que ellos pudieran estar ignorando. Recordarás que en el templo, primero en el tabernáculo, era cuando Dios descendía y allí entre los querubines sobre el propiciatorio, ahí sobre el arca de la alianza, en el lugar santísimo, Dios hablaba con Moisés. Posteriormente, cuando se levanta el templo de Salomón, levanta el templo, inclusive el momento que lo dedicó, pues todo se llenó de la nube. Entonces, y obviamente ahí tenemos todavía en el Nuevo Testamento el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tiene esa visión al ir a ministrar en el templo. Y todo eso nos dice que Dios se manifestaba en el templo. Ojo, Dios no vivía en el templo. Dios no vivía en el templo. ¿Quién puede pensar que Dios puede ser contenido por un edificio? Pero se manifestaba, su Shekinah, su gloria, se manifestaba en el templo. Y eso lo santificaba. Era un edificio separado, que es el concepto de santificación, separado para Dios. Por eso, el enojo de Jesús con aquellos cambistas en Mateo 21:13, en Mateo 21, 12 y 13, cuando llega al templo y lo encuentra hecho una cueva de ladrones, y dice ahí en Mateo 21, en el 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Dice el 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Precisamente porque habían tenido en poco el templo de Dios y lo estaban convirtiendo en un mercado persa, porque ciertamente era el lugar donde Dios se manifestaba, no era el lugar para hacer negocio, para otras cosas. Entonces, era evidente que el templo era mayor que cualquier ofrenda, cualquier oro o tesoro que pudiera contener. Y al dar más valor al oro que al templo, los escribas y fariseos están siendo insensatos. Por eso le dice insensatos y ciegos. Entonces, y definitivamente tenían culpa, porque no solamente no sabían, sino que o ignoraban una verdad que era evidente, sino que llevaban al pueblo a desviarse en ese sentido, con todo lo que esto atañe. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Fíjate, jurar por el altar, dice, no es deudor. Pero si juras por la ofrenda que está en el altar, entonces sí es deudor. Definitivamente que es una flagrante también, la misma dinámica, la misma dinámica. Decir que si juras por este elemento, puede que cumplas, puede que no cumplas, cuando estamos claros que todo juramento se debe cumplir, porque al final todo juramento implica jurar delante de Dios. O sea, Dios va a tomar en serio esa palabra. Entonces, aquí le está dando también otra escapatoria. Si no estás muy decidido a cumplir tu palabra, tu juramento, tu promesa, juras por el altar. Y, pero si juraban por la ofrenda que estaba puesta sobre el altar, ahí sí era una falta total de consonancia entre una cosa y otra. Definitivamente que no debía ser así. Y le dice necios y ciegos. Ahora, en Mateo 5:22, Jesús había advertido en contra de llamar a nadie insensato, que es moroi, en un arrebato de cólera. Moroi es la palabra que en griego significa insensato, como aquí les llamó. Y realmente en Mateo 5:22 Jesús había dicho, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Lo ves? Es la palabra moroi de donde viene ese término morón, que usaban los viejos para decir a alguien que era un poquito tonto, lento de aprendizaje. Bueno, esa es la palabra que está usándose. Que en Mateo 5:22 dijo que no la usaran, pero aquí él llama a estos fariseos así por su ignorancia espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces eso nos dice que no es la palabra,
sino el espíritu con que es pronunciada lo que importa. Porque allá le está criticando porque lo hacían para insultar a alguien, pero aquí le está diciendo a estas personas moroi porque ciertamente lo hacían con maldad, estaban siendo insensatos maliciosamente y lo estaba reprendiendo. Entonces no es la palabra, sino el espíritu con que se dice. Nos quedamos aquí hasta la próxima sesión. Que Dios te bendiga ricamente.